Programa Piconf-RR. El programa fue desarrollado para la gestión, configuración y monitoreo técnico del sistema Astra RIM-RR, en donde el dispositivo principal es el Astra WE433. La interfaz del programa se encuentra dividido en ventanas o secciones. Tenemos la ventana principal en donde se despliega el estado de los dispositivos registrados. Por otra parte, tenemos la ventana de salidas del sistema en donde podemos ver la información sobre el estado de las salidas programadas. Y por último, tenemos la ventana de registro en donde vemos el detalle de los eventos ocurridos en el sistema. Tenemos las secciones informativas en donde en la parte izquierda tenemos los equipos registrados. Como podemos ver, en este caso tenemos el Astra WE433 en modo autónomo con las siglas RR y el Astra WE433 en modo expansor con las siglas RTL. Así como también tenemos dispositivos inalámbricos registrados en el mismo. Por otra parte, tenemos los parámetros de control que con una señalización de color nos da la condición o el estatus de cada uno de los dispositivos. Adicional, en la interfaz se despliega datos analógicos. Recordemos que dispositivos como el Astra 5121 nos proporciona la medición de la temperatura ambiente, así como también el Astra 421, detector de humo, que nos proporciona la concentración de polvo. Otro dato analógico que disponemos es la carga de los diferentes dispositivos. En este punto tenemos dos condiciones de representación. La primera, cuando la carga de la batería se encuentra en norma, se reflejará el casillero en blanco. Sin embargo, cuando la batería llegue a mediciones inferiores a 30%, en este casillero se podrá visualizar el porcentaje existente, es decir, 30%, 20%, 10%. También tenemos disponible el dato analógico señal que nos indica las características del radio canal en ese momento de acuerdo a las instalaciones de los diferentes dispositivos. Para esto tenemos dos formatos de visualización. El primer formato es el formato de usuario en una escala del C1 al C8, en donde C8 es el indicador con mejor señal y C3 es el indicador mínimo aceptable. Por otra parte, tenemos el formato de ingeniero en decibeles, en donde el mínimo aceptable es 15 decibeles. Los diferentes dispositivos registrados se desplegarán en la interfaz con su respectiva abreviatura. Por ejemplo, el Astra WE433 en modo autónomo estará representado por la abreviatura RR, mientras que el Astra WE433 en modo expansor estará representado por la abreviatura RTR. A continuación, un detalle de los diferentes dispositivos con su respectiva abreviatura. Una vez que se ha descargado el programa Piconf-RR, es necesario cumplir con condiciones iniciales. Abra el dispositivo Astra WE433 en modo autónomo y retire todos los puentes desde el F1 hasta el F4. Conecte el dispositivo a su laptop o PC mediante un cable USB de tipo AM/BM. Ejecute el programa Piconf-RR. Una vez que hemos ingresado en la interfaz del programa, presione en la opción Iniciar.
la ventana auxiliar de lectura se desplegará. Si la conexión es satisfactoria, se desplegará la información sobre el dispositivo RR posteriormente. Si es necesario restablecer los parámetros de configuración de fábrica del dispositivo Astra WE433, el usuario puede realizarlo de la siguiente forma. Seleccione el dispositivo y presione en el botón funcional para restaurar la configuración de fábrica. Una ventana auxiliar de confirmación se desplegará. Posteriormente presione en OK y se desplegará una ventana de lectura que indica el proceso de la acción. Una vez que concluya este proceso, la misma se cerrará confirmando que el resultado fue satisfactorio. Importante mencionar que si el dispositivo viene de fábrica, no es necesario realizar este procedimiento. Posterior al inicio de operación, el dispositivo Astra WE433 en modo autónomo, el usuario puede establecer una configuración de acuerdo a los escenarios o las necesidades que pretenda, para lo cual vamos a realizar un clic derecho sobre el dispositivo RR. Posteriormente se desplegará una ventana auxiliar con el listado de los parámetros configurables del dispositivo. Como primer parámetro tenemos el canal de radio, en donde el usuario puede seleccionar dos tipos de modos de frecuencia. El modo de frecuencia Lead 1, en donde el dispositivo va a operar a 433,42 MHz, o el modo de frecuencia Lead 2 con 434,42 MHz. El siguiente parámetro es el tiempo de control de canal, en donde el usuario puede seleccionar de 3 a 42 minutos. Tenemos también el parámetro modo de funcionamiento de la línea Touch Memory, en donde el usuario puede elegir entre 4 posiciones. La primera posición no se utiliza. La segunda posición es la emisión de un código Touch Memory. La tercera posición es la simulación de un interruptor. Y la última es conexión de un botón. Como último parámetro, tenemos la posibilidad de seleccionar el formato de visualización de nivel de señal. Aquí tenemos dos opciones: el formato para el usuario y el formato para el ingeniero. En este punto es oportuno mencionar que el dispositivo Astra WE433, como parte del sistema Astra Ring RR, puede operar en modo autónomo, es decir, en modo RR, como también en modo expansor, es decir, en modo RTR. A fines del tutorial, colocaremos el dispositivo Astra WE433 en modo expansor, es decir, en modo RTR, para lo cual realizaremos los siguientes pasos. Primero, retirar todos los puentes de las clavijas desde la posición F1 hasta la F4. El orden de su denominación es de izquierda a derecha en relación a la imagen presentada. 2. Alimente el dispositivo con 12 voltios. Para la configuración puede ser alimentado a través de un cable USB o de una fuente externa de 12 voltios. Es importante acotar que para la operación del dispositivo RTR debe ser alimentado por una fuente externa de 12 voltios, tanto principal como de reserva.
El siguiente punto es la verificación del modo existente. Coloque el puente en la clavija F1. El LED 1 y el LED 2 iniciarán a parpadear simultáneamente. Un parpadeo simultáneo significará que el dispositivo se encuentra en modo RR, es decir, en modo autónomo. Es el modo en el cual viene de fábrica. Un doble parpadeo simultáneo significará que el dispositivo se encuentra en modo RTR, es decir, modo expansor. Para el cambio de modo es necesario utilizar damper. El cambio de modo se lo realiza a través de la pulsación momentánea del damper, aproximadamente 2 segundos. Una vez establecido el modo RTR, es necesario retirar el puente de la clavija F1. Una vez que tenemos disponible el dispositivo RTR o expansor, procedemos con el registro del mismo en el dispositivo Astra WE433RR en modo autónomo, para lo cual tenemos dos opciones. Realizamos clic derecho sobre el dispositivo RR o seleccionamos la opción registrar un dispositivo inalámbrico en la ventana principal. Posteriormente, seleccionamos un número de dispositivo bajo el cual estará controlado y presionamos en OK. Y apertura una ventana que indica que el modo de registro está en proceso. Esta condición tiene una duración de aproximadamente 60 segundos y es el periodo en el cual el dispositivo debe ser registrado. En el dispositivo RTR, coloque el puente en la clavija F2 por aproximadamente 3 segundos y retírelo. Brevemente presione el damper por aproximadamente 2 segundos. Durante el registro, el LED 2 del RTR parpadea en color rojo. Posteriormente, si el registro es satisfactorio, el LED 2 se enciende constantemente en color verde. Si el registro no es satisfactorio, es posible que el error se dio por las siguientes causas. El tiempo de registro expiró, el dispositivo RTR se encuentra ya registrado en otro dispositivo RR. Para solucionar esto es necesario restaurar al dispositivo RTR a condiciones de fábrica. Y por último, puede ser que no coincide la versión del RR con la del RTR. Para esto es necesario una actualización. Si el registro es satisfactorio, el dispositivo RTR se reflejará en la red de radio del dispositivo RR. Es posible registrar hasta 4 dispositivos en modo RTR, es decir, es posible registrar hasta 4 expansores. Para el registro de un dispositivo inalámbrico en el dispositivo RTR, tenemos dos opciones. Podemos realizar un clic derecho en el dispositivo RTR o seleccionar la opción registrar un dispositivo inalámbrico en la ventana principal. Posteriormente, seleccionamos un número de dispositivo bajo el cual estará controlado y presionamos en OK. Brevemente se apertura la ventana en modo de registro. Esta condición tiene una duración de 60 segundos aproximadamente y es el periodo en el cual un dispositivo inalámbrico debe ser registrado de acuerdo a las indicaciones de su ficha técnica. Si el proceso de registro no fue satisfactorio, es posible que se dio por los siguientes errores. El tiempo de registro expiró. No coincide el modo de radio canal. Es necesario, en este caso, colocar el dispositivo inalámbrico que se pretende registrar en modo 2 de acuerdo a su ficha o descripción técnica. Y por último, el error puede ser que no coincide el modo de frecuencia lead. Para esto es necesario elegir
el mismo modo de frecuencia para todos los dispositivos. Si el proceso de registro fue satisfactorio, el dispositivo, en este caso un contacto magnético, un Astra 3321, se reflejará en la red de radio del dispositivo RR. Importante mencionar que es posible registrar hasta 48 dispositivos en el dispositivo RR, pero no más de 20 en el dispositivo RTR. El procedimiento para la eliminación de un dispositivo inalámbrico es el siguiente. Primero, seleccionamos el dispositivo a eliminarse. En este punto tenemos dos opciones: clic derecho en el dispositivo o seleccionamos en la ventana principal la opción eliminar el dispositivo. Durante el proceso de eliminación se despliega una ventana de lectura en donde el usuario puede visualizar el proceso como tal. Esta condición puede durar aproximadamente 60 segundos. Una vez finalizado este proceso, automáticamente se actualizará la información de la red de radio, en donde el usuario podrá confirmar que el dispositivo fue eliminado. Para interactuar con la ventana de salidas del sistema, es necesario considerar la siguiente información. Como ustedes conocen, el dispositivo Astra WE433 tiene 4 salidas. Tiene el relé número 1, relé número 2, relé número 3 y el colector abierto. Adicional, el momento que se registra un dispositivo Astra 8231 y un dispositivo Astra 2331, estos son considerados como salidas adicionales, las cuales pueden operar bajo una táctica específica. Las salidas del dispositivo Astra WE433 vienen con una configuración predeterminada de fábrica. Todos los detectores de intrusión, al ser registrados, interactuarán con el relé número 1 al procesar notificaciones como la alarma en el primer canal de detección, como también la alarma en el segundo canal de detección. La táctica que utiliza es normalmente cerrado y en caso de alarma abierto. Al realizar el registro de dispositivos como detectores de humo y botones de pánico, estos interactuarán con el relé número 2 y procesarán las notificaciones como alarma en el primer canal de detección o fuego. La táctica con la que trabajará el relé número 2 será normalmente cerrado y en caso de alarma o fuego, abierto. Todos los dispositivos inalámbricos registrados interactuarán con el relé número 3. Las notificaciones que serán procesadas será una pérdida de comunicación con el dispositivo o el bloqueo de la red de radio. El relé número 3 en este caso tendrá la táctica de normalmente cerrado y en el caso de un evento se abrirá. Al registrar todos los dispositivos inalámbricos, estos interactuarán con la salida de colector abierto. Las notificaciones que se procesarán será el mal funcionamiento de la fuente de alimentación principal del dispositivo y el mal funcionamiento de la fuente de alimentación de respaldo. La táctica con la que opera o operará el colector abierto será normalmente cerrado y en caso o presencia del evento, abierto. Los siguientes dos puntos se refieren al Astra 8231 y al Astra 2331 son considerados condiciones especiales. Al registrar el primer detector con la capacidad de lectura de temperatura, ejemplo, Astra 5121, este interactuará con Astra 8231, que será considerado como una salida adicional. La notificación que se procesa es del cambio de temperatura y la táctica a utilizarse es cerrado a temperaturas inferiores a 25 grados centígrados.
Al registrar cualquier tipo de dispositivo inalámbrico, este estará interactuando con el Astra 2331. Las notificaciones que se procesarán será una alarma en el primer canal de detección, una alarma en el segundo canal de detección o fuego. La táctica relacionada a esta salida es normalmente apagado y en caso de alarma o evento se encenderá. Es posible la configuración manual de las salidas. Para esto nos dirigimos a la ventana de las salidas del sistema, en donde tenemos dos opciones. Primero elegimos la salida a configurar y damos clic derecho o presionamos en el botón funcional configurar. En breve se aperturará una ventana auxiliar para la selección del dispositivo o los dispositivos que se desee vincular a esta salida. En el lado izquierdo, el usuario deberá seleccionar la notificación o notificaciones que deberán ser procesadas para que la salida o relé se active. Posteriormente, debemos seleccionar el modo de funcionamiento de la salida. En este punto disponemos de las siguientes opciones: modo de sonido, modo de alerta, modo de usuario y modo termostato. Una vez seleccionados todos estos parámetros, presionamos en OK. Eventualmente se desplegará una ventana de lectura en donde se visualizará el proceso de guardado de la configuración. Aparte de una configuración manual de una salida, también es posible la creación de una salida en los dispositivos Astra WE433 registrados. Para esto, en la ventana Salidas del sistema, nos vamos a la opción Crear. Posteriormente, se apertura una ventana auxiliar en donde de la lista de salidas no utilizadas podremos seleccionar una salida o varias salidas del mismo dispositivo. En este caso, hemos seleccionado la salida o relé número 1 del RTR o Astra WE433 modo expansor. Acto seguido, seleccionamos el dispositivo que va a estar vinculado a esta salida. Posteriormente, podemos seleccionar una o más notificaciones para procesarlas. Si seleccionamos varias notificaciones, la salida o las salidas se activarán cuando ocurra alguna de ellas, es decir, según la lógica O. Seguidamente, tendremos que seleccionar el modo de funcionamiento de la salida. En este punto solo nos queda presionar el botón funcional OK. Y eventualmente se desplegará una ventana de lectura en donde se visualiza el proceso de creación de la salida. Tanto en la interfaz de configuración manual como en la interfaz de creación de salidas, existe la posibilidad de seleccionar el modo de funcionamiento de la salida. Como habíamos mencionado, existen 4 modos. Cada uno de ellos obedece a un principio o una táctica de operación. Bajo el modo de sonido, la salida se cierra por un tiempo específico al recibir una o varias notificaciones. Este tiempo puede ser seteado de 0,5 segundos a 4 minutos. Bajo el modo de alerta, la salida se abre al recibir notificaciones y se cierra si la condición se restablece. En el modo usuario, la configuración es flexible. La salida es configurable para cerrar, abrir o conmutar. Los parámetros de conmutación se pueden configurar. En el modo termostato, el parámetro menos se selecciona para el control de la calefacción. En el modo termostato, el parámetro menos se selecciona para el control de un sistema de calefacción. El parámetro más se selecciona para el control de un sistema de aire acondicionado.
Como pueden ver en la parte de abajo existen los ejemplos de configuración. En la ventana de registro, el usuario puede visualizar parámetros como la fecha y hora en la que ocurrió un evento, así como también la categoría del mismo. Este puede ser de información, sabotaje, alarmas, etc. También puede visualizar el parámetro evento en donde se muestra un detalle específico del evento como tal. Además tiene el parámetro origen en donde se muestra el dispositivo al que está asociado el evento. Y por último el parámetro descripción en donde se muestra un detalle del evento. En la ventana de registro existe la posibilidad de generar un informe. Para esto es necesario hacer clic en el botón fusionar que permite generar el mismo con los filtros seleccionados. En la interfaz de filtro de eventos se puede seleccionar la fecha o un rango específico o los eventos requeridos, así como también las fuentes de los eventos, marcando en las casillas de verificación. Una vez seleccionados los parámetros requeridos, presione en OK para recibir su reporte customizado. Posterior a la generación del reporte, es posible subir esta información a un formato en Excel.